La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Muy buenos días, señoras y señores, bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. En Lima es Radio Santa Rosa, en Radio Santo Domingo está en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas en el Cusco, Radio Cepagua Ucayali, Radio Quillabamba en la Convención, Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado, emisoras dominicas del Perú. También se une otra red de radios amigas como Radio Huánuco en Huánuco, Radio La Voz de Ayacucho en Ayacucho, Radio Pública en Puno, Radio Moro en Ancash, Radio Cumbre en Huancayo, Radio Milenio en Satipo, Radio Estación Solar en Abancay, Radio Oriente en Yurimagua, Radio Los Ángeles en Cajamarca, Apumaquisterio, AM Tagua nos pone en podcast en todo el Perú y el mundo. Además estamos en los aplicativos móviles y en la página web de Radio Santa Rosa, donde estás informado, www.radiosantarosa.com.pe. Día 103. Esto es increíble. Rosa María, muy buenos días. Es viernes. Para muchas personas el viernes ya no es como antes, ¿no? Ya es un día más. ¿Qué tal? Un día más. Bueno, Abel, pero no es un día más, es un día bastante complicado para el Poder Ejecutivo. Amanece mal el Poder Ejecutivo hoy día porque, bueno, cuando tú disparas una pistola y la pistola no tiene balas, estás metido en un lío bien grande. Hoy día amanece frío Lima, hay que decirle a todos nuestros amigos que no salgan, que 16 grados y húmedo, ¿no? Una humedad espantosa. Pero en el Palacio de Gobierno debe estar haciendo bastante calor, porque las cosas se pusieron mal. Vamos a decir, el enfrentamiento con el Congreso es hoy día mucho más profundo que hace 2 días, cuando ya era bastante profundo. ¿Qué sucede? El presidente tiene una lógica de administración, ¿no es cierto?, de la cosa pública. Y quiere llegar al 28 de julio del próximo año entregando las cosas lo mejor posible. Y en eso yo creo que tiene el apoyo de todo el país, y el gran apoyo que tiene se debe a esa razón. No tiene interés electoral, no se va a reelegir, no tiene un partido que empujar en una campaña electoral. Quiere administrar las cosas de la manera, digamos, mejor que se pueda en medio de una catástrofe, porque es una catástrofe la que estamos viviendo. Al frente tiene un poder del Estado, que es el Congreso, que balancea el poder del Poder Ejecutivo, pero que sí tiene una lógica electoral. En 10 meses estamos votando en elecciones generales. Ese Congreso tiene partidos, esos partidos tienen líderes políticos, esos líderes políticos quieren ser presidentes. Y en una situación de catástrofe es muy fácil ser populista, porque eso atrae el voto popular. Entonces, la dinámica que habíamos tenido hasta el momento era una dinámica dura, pero más o menos sana, ¿no es cierto? Un parlamento lanzando iniciativas populistas y un gobierno observándolas, tratando de pararle los goles que trataban de meterle a la ministra de Economía, ¿no?, que estaba como arquera, la pobre, recibiendo las pelotas y votándolas. Por ahí le aprobaban por insistencia una ley, como en el caso de las AFPs o el caso de los peajes. No, las AFPs ni siquiera lo observaron. Dijeron, ya bueno, ni nos peleamos. La de los peajes que sí lo observaron, pero había una lógica en la cual el Congreso llegaba a entender que alterar el programa económico en este momento era algo que les iba a costar electoralmente también. Hasta que el presidente dijo que iba a expropiar las clínicas. Entonces, inmediatamente, el señor Merino, que es un político astuto, ha sido 3 veces congresista por alguna razón, adelanta ayer a las 10 de la mañana la convocatoria a la sesión del Pleno. Se han aprobado 4 mociones de interpelación a ministros, MIDIS, MEF, MINSA y Educación. Y no solamente eso, se ha aprobado un proyecto de ley, obviamente propuesto por el señor Urresti, de carácter militar. Es una ley de movilización social y defensa nacional. Pero tiene un artículo 28 y 29 que paso a leer para nuestra audiencia. Bienes y servicios a movilizar.
A, los recursos naturales renovables y no renovables. B, los bienes muebles e inmuebles. C, los recursos económicos financieros, incluyendo los recursos presupuestales que transfiere el gobierno nacional. El reglamento establece los mecanismos para la transferencia simplificada de dichos recursos. Luego, los servicios públicos esenciales y no esenciales que sean prestados por entidades de derecho público o privado. 29. Captación de bienes. La captación de bienes y servicios se realiza en la fase de ejecución de la movilización por transferencia, requisición, es una palabra rarísima, que es confiscación, intervención o donación. ¿De qué estamos hablando acá? Dice acá, la requisición es una medida de carácter temporal dispuesta por el gobierno nacional por la que se embarga un bien, poniéndolo a la disposición de la autoridad competente para los fines de la movilización. Ya está, o sea, te requiso tus bienes, como si estuviéramos en una guerra. O sea, te pasa el ejército y se lleva las gallinas para que coma la tropa. En la lógica del señor Urresti, y su coautor es el señor Otto Wibovich, por supuesto. Entonces, tienen que requisar. Han aprobado ayer una ley de requisa de bienes públicos y privados, a cargo, por supuesto, de las autoridades que van a manejar la movilización nacional, que son básicamente, ¿no es cierto?, INDECI, Ministerio de Defensa, en fin, acá hay todo un tema sobre defensa, ¿no? La ley se llama, por si acaso, para los que quieran buscarla, se ha aprobado ayer, tengo el dictamen en la mano, a ver, vamos a ver, sistema, tiene un nombre larguísimo, ahorita se los busco, pero es una ley de movilización, la palabra es movilización, ¿ok? Entonces, ayer el señor Urresti celebraba esto, Andina, la agencia del Estado, lo sacaba en Twitter como un gran logro del Congreso. El señor presidente de la República, se llama Ley de Movilización, ay, caraca, se me mueve acá la presentación. Es una ley de movilización nacional y defensa nacional, pero esta ley de movilización nacional, ley de movilización para la defensa nacional y el orden interno. Tú declaras al país en movilización y el Estado puede confiscarte lo que le dé la gana. Incluso tu cuenta bancaria, ojo, sin pago alguno, sin justiprecio, sin ley confiscatoria, nada. Confiscar. Eso lo ha aprobado ayer Urresti. Claro, porque el presidente les ha abierto la puerta al campeonato de demagogia. No, pues. O sea, el señor presidente dice que va a expropiar clínicas y la gente lo aplaude. Vamos con todo. Vamos a expropiarlo todo. ¿Qué expropiarlo? Olvídense. Confiscamos todo. Esa es la ley que aprobó ayer el Congreso. Con amplia mayoría. Están todos muy contentos. Entonces, el presidente ha abierto una caja de Pandora que la ministra de Economía no va a poder parar por una razón muy sencilla. Porque la ministra de Economía, en este momento, como lo anunciamos el lunes, no solamente va a ser interpelada, este Congreso la va a censurar. Porque es el Ministerio de Economía el que redacta las observaciones que se hacen y se tramitan a través del PCM hacia el Congreso. Porque es el Ministerio de Economía el que dice, no tenemos plata para pagar esto es inconstitucional, ustedes no tienen iniciativa de gasto, no pueden modificar contratos. Es el Ministerio de Economía. Y se la tienen jurada. Entonces, el presidente abandonó la cuarentena. Ese es el problema. Y entró en la política. Trajo a una emergencia nacional la política. Al frente, él creía que tenía a los empresarios, que son los malvados, a los bancos, a las clínicas. El frente no tenía a los empresarios, tenía el Congreso, con el señor Urresti a la cabeza, que quiere ser presidente del Perú y que va a hacer todo lo posible desde el Congreso para usar esa plataforma política para su campaña. Se ha metido en un lío. Entonces, la lógica del presidente, que no es electoral, es la lógica de la administración del Estado, hasta el próximo 28 de julio, se encuentra con otro problema gravísimo, que es que no puede parar al Congreso porque dentro de un mes exactamente, 28 de julio, de este fin de semana, 28 de julio,
de este año se abre un periodo en el cual el Congreso es indestructible. El Congreso le puede censurar gabinetes enteros, mandar a ministros uno por uno a su casa, y él no puede hacer cuestión de confianza, es decir, la puede hacer, pero no tiene ningún efecto. El presidente de la República no puede cerrar el Congreso en el último año de su mandato. El Congreso no tiene ningún interés en vacarlo, ¿eh? Pero sí tiene mucho interés en ganar una elección. Y las elecciones se ganan básicamente mintiendo. Y en una pandemia, mucho más. Y el problema es que la mayoría de los peruanos han caído redonditos. Eso es una cosa que uno advierte, ¿no? Ya lo que cada uno ha... No es problema nuestro, no podemos meternos en la conciencia de las personas. Y como te digo, al frente no tiene a Confiep. Los empresarios en el Perú merecen una nota a pie de página en esta historia. La empresa privada es una empresa muy diversa, muy heterogénea, con intereses diversos, múltiples. Ayer se han peleado en público. Confiep saca un comunicado demostrando su preocupación por la palabra expropiación y Asbank saca un tweet diciendo que ellos no están de acuerdo. Y Confiep saca un comunicado con los logos de todos los gremios que reúne, y a los minutos tiene que sacar el comunicado sin los logos porque no había consultado. Los empresarios se defienden no solamente pésimo, tienen una pésima política de comunicación. No están unidos. Nunca lo están. Hay los que quieren sobar al gobierno, hay los que quieren sacarle plata al gobierno de turno, hay los que quieren financiar, ¿no es cierto?, a los candidatos de su preferencia por lo bajo. Nunca están unidos. Y tienen las brillantes ideas de ponerle plata a Keiko Fujimori y maletines, por ejemplo, ¿no? Entonces, por el desprestigio nacional que eso significa, y que significa hasta el día de hoy, que les costará décadas cambiar. Ese es el empresariado que tenemos. O sea, no tenemos un mejor empresariado que los políticos que tenemos, ¿eh? Ojo. Pero el juego que el señor Vizcarra, presidente de la República, ha organizado no es un juego con los empresarios, es un juego con el Congreso. O sea, ha querido jugar al héroe, ¿no es cierto?, frente al empresariado, y le ha salido uno que quiere ser más héroe. Con lo cual le quiebra la caja fiscal a la ministra de Economía. A la cual, en lo personal, lo mejor que le puede pasar es que la censuren y sale ella así como una heroína, ¿no es cierto?, a los mejores puestos del mundo, que es una mujer absolutamente capaz, empática, una trome. El problema también es el Ministerio de Educación, donde el señor ministro, digamos, tiene todas las crucecitas encima. Este es un Congreso que quiere volarse a su dedo por razones absolutamente particulares. Acá está en juego los negocios del señor Luna y su candidato Urresti. O sea, ¿qué les puedo decir? Van a tumbarse al ministro de Educación casi de cajón. A la ministra de MIDI de Yapa, porque hay que hacer sacrificios humanos. Pero el ministro de Salud no lo van a tocar. ¿Por qué? Porque es el único que tiene bancada. El ministro Zamora ha militado en Frente Amplio. Su gente está ahí y no lo van a tocar. Pero los otros tres, no tengan duda. Un hito, aunque sea, o sea, como para... ¿no? El circo necesita leones y necesita cristianos. Entonces, lo van a tirar a las fieras. Eso es lo que vamos a ver. Y eso es responsabilidad del presidente de la República, porque lamentablemente está rodeado de chicheños. Ese es el problema. Y nadie le dice las cosas que nosotros decimos acá hace meses, porque según ellos, eso es ser fujimorista. Entonces, en el maniqueísmo en el que están en el Ejecutivo, han metido la pata hasta adentro. Hoy día hay una muy buena crónica de Fernando Vivas en El Comercio, y dice que el tema se discutió en el Consejo de Ministros, pero que sus fuentes le han dicho que nadie dijo que el presidente iba a sacar la Constitución y iba a dar un ultimátum de 48 horas. De la cara, yo no me había fijado, la ponchada a Ceballos es de desconcierto. El problema de permanecer mucho tiempo en el poder, y ha pasado ya más de 2 años, ¿no es cierto?, es que, y tienes que enfrentar algo más grande que tú, obviamente, como es una pandemia, es algo gigantesco,
es que te terminas creyendo tus propios cuentos, pues. Y el problema que ha abierto el presidente de la República es grave. El presidente de la República tiene una muy mala relación con la empresa privada desde Tía María. Ese es el origen. Más que el caso Lavallato y la corrupción, que claro, eso frente al público molesta, el tema central es Tía María. En Tía María, el presidente se reúne con el presidente regional de Arequipa, y el presidente regional de Arequipa lograba, él y los otros alcaldes presentes, subrepticiamente y suelta la grabación. Y lo que ustedes escuchan en esa grabación no es un presidente negociando, es un presidente sumiso, completamente sumiso, diciéndole, déjenme buscar una salida legal para hacer lo que ustedes quieran. Cuando la empresa tenía todos los permisos para operar. Ese día se abrió una brecha porque el empresariado peruano es muy sensible a la inversión. Y de ahí no salen, ¿eh? O sea, Tía María fue la piedra angular inicial, la primera piedra, una muy mala relación con el empresariado. Eso ya estaba, eso no iba a cambiar. Y además porque yo le diría que el empresariado peruano en términos generales es muy conservador y muy fujimorista. Entonces tampoco lo quieren mucho, ¿no? Y cerrar el Congreso no les hizo ninguna gracia. Entonces, en ese contexto, trompearte con las clínicas y amenazar de una expropiación, a la empresa privada, claro que le hace daño. Al Estado peruano le va a hacer daño en lo que es reactivación económica. Pero el que se ha hecho el peor de los daños es el presidente de la República, porque ahora tiene una ley para confiscar. Y claro, solo la puede ejecutar el Ejecutivo, no la puede ejecutar el Congreso. Y el Ejecutivo no la va a ejecutar, supongo, ¿no? Pero cuando ya tienes una ley para confiscar, tienes la puerta abierta para cualquier cosa. Una ley para confiscar en el Perú. Con esa ley, nadie va a venir a trabajar al Perú. Te pueden quitar tu cuenta de banco. Eso es lo que dice la norma. O sea, por acá pasa la tropa y se lleva todo. Y ya te lo van a devolver después algún día. Como si fuera, pues, el ejército libertador, ¿no es cierto? Y la deuda interna que se consignó y se pagó 50 años después de manera absolutamente irregular, ¿no? Corrupta. Eso es lo que ha propuesto Urresti. Y el señor Guyoch, aprobado entre aplausos. Y luego también, el señor Merino dijo, perdón, nosotros mandamos una norma para que el Poder Ejecutivo se pudiera hacer de los servicios sanitarios del país durante la emergencia. Y nos la observaron el día 17 de junio, la semana pasada. Y ayer la sometió a debate para aprobarla por insistencia. Y la aprobaron. Pero claro que la aprobaron. De nuevo, es como decir, tú calzas 40, ya, yo calzo 45, pues, a ver quién da la patada más grande. Y esa es como te digo, es una competencia que Vizcarra no puede ganar, no hay forma de ganar. No hay forma de ganar, no tiene herramientas constitucionales para ganarla, no puede ganarla. Lo único que le queda es ser más demagógico. Pero esa no es su lógica, reitero, porque él no está postulando a la reelección. Su lógica es la lógica del buen administrador. Tengo que administrar esto bien y terminar y entregarle al que gane. Para pasar bien la historia. Y ha hecho cosas muy importantes en Vizcarra en el Perú. Pero esto, que es importante en términos históricos, una pandemia, puede tenerlo como un protagonista secundario frente a un Congreso que va a asumir el protagonismo y que quiere asumir el protagonismo. Y frente al próximo presidente, que es el que va a reconstruir el país. El señor Vizcarra no va a reconstruir el país, va a administrar una crisis. No hay forma de que el Perú se reconstruya de acá a diciembre, o de acá a abril del próximo año cuando estemos en la primera vuelta. No hay forma. La reconstrucción va a demorar 1 o 2 años. El eje central de la discusión en la campaña va a ser quién puede reconstruir mejor el Perú. Y el tema de la salud y el tema de la educación van a ser, felizmente, temas centrales de la campaña. Y en esa campaña no va a estar el presidente de la República. Entonces, abandonó la cuarentena y se puso a hacer política. Bueno, ya tiene su respuesta política. 4 ministros interpelados. Que además
dicho sea de paso, la interpelación es una institución constitucional, sí, muy útil dentro del control político y el balance de poder, hay que tenerla, pero quita mucho tiempo. Un ministro interpelado, que se le manda un pliego interpelatorio, tiene que preparar su respuesta, tiene que poner un equipo a trabajar la respuesta. Respuesta que obviamente al Congreso no le interesa, porque ni siquiera se quedan sentados a escuchar la interpelación normalmente. Y en este caso va a ser virtual, o sea que igual, ¿no? Entonces tiene que preparar cuadro, preparar información, preparar un discurso de probablemente 1 hora o más, contestando todas y cada una de las preguntas. Y luego quedarse a escuchar la interpelación y luego cerrar y responder las preguntas que tengan los congresistas durante el debate. Eso le toma a un ministro, qué sé yo, por más que esté montado en el caballo y conozca sus temas, eso le toma pues 1 semana de trabajo. El equipo arma las respuestas, se le da una primera revisión, pide más cuadros, el equipo se vuelve a reunir con él, pide una segunda revisión, ensaya, le hacen preguntas difíciles, ¿no es cierto? Hay un intercambio con todos los asesores que se tienen que dedicar a esto. Cuando tiene todo listo, va al Congreso y eso le toma un día más. Fácil, 1 semana. Fácil. De un ministro de Salud, de un ministro de Educación, de la ministra del MIDIS, o sea, de las que están sobre el caballo de la pelea para poder sacar esto adelante. No lo hubieran hecho en marzo. No lo hicieron ni abril ni mayo. ¿Por qué no lo hicieron? Porque no era el momento de la política. El presidente ha dicho, sí, se acabó el recreo, empezamos con la política. Empezamos con la política, listo, todos interpelados. Hay que leer la lógica política en esto. O sea, es una cosa de locos. Pero así estamos, pues a ver, ¿qué podemos hacer? Acá estamos discutiendo si te refieren o no te refieren de la clínica. No. Esa discusión ya acabó. Mucha suerte a los que traten de cobrarle algo al CIS. Anoche escuché al ministro que sin empalidecer nos dijo que el CIS tiene muchísimas deudas impagas, judicializadas, porque sospechan que son corruptas. Entonces no las pagan. Mucha suerte. Yo siempre recuerdo al señor Carlos Rodríguez. Murió esperando que Salud le pague. Ni siquiera el CISA, Salud, que es bastante más organizado. Nunca le pagaron 1 centavo. Porque había ido al INEM sin referencia. 70.000 soles. Y no lo quisieron recibir en el Almenara y llegó por emergencia al INEM. Exactamente la misma situación COVID que tenemos ahora. Y mucho ojo, porque la gente de Salud que está yendo a hospitales de Minsa tiene que pedir su referencia, por si acaso, o irse nomás sin pagar, ya, como se está haciendo en las clínicas privadas, te paras y te vas, ¿no? Hay 530 que no han pagado. Y muchas veces la gente que está desesperada en televisión es la que se ha pagado en parte y quiere que le devuelvan la plata. Pero los otros, los que no han pagado, que son, repito, 530, eso dicen las clínicas, no aparecen los 530 en televisión diciendo yo no voy a pagar. Eso no aparece, ¿no es cierto? Bueno, eso lo tiene que pagar el CIS. ¿Lo va a pagar? ¿En serio? Bien difícil la cosa. En fin, a ver, ya estamos en hora. Tenemos que entrar con el decano del Colegio Médico del Perú, que ofreció efectivamente sus buenos oficios para negociar, mediar entre las clínicas privadas y el Estado peruano. Pero en realidad ya habían llamado a Monseñor Castillo, a Max Hernández. Los miembros de la Asociación de Clínicas Privadas, dice Fernando Vivas, se sorprendieron de verlos porque estaban cerquísima de un acuerdo. Le llamó la atención. Pero en fin. Entonces, y que parece ser que a los ministros lo que le molestó al presidente fue que el señor Ho, que es el representante, el vocero de las clínicas, apareciera como Ávila Huertas. Porque aparece. Han salido a patear el tablero. Y el señor lo que dijo es, nosotros estábamos a punto de conseguir una tarifa y nos cambiaron al jefe del CIS. ¿Qué cosa podemos hacer nosotros? Y el Estado no tenía ningún apuro. Y es la verdad. Y es la verdad.
Yo les digo una cosa, el presidente está recibiendo muy malos consejos y rodeado de gente que le dice, sí señor, no va a llegar a ninguna parte. Le van a comenzar a censurar a sus ministros uno por uno en el Congreso, va a ser un festival. Así estamos. Bueno, Abel, ya tenemos la comunicación con el ministro, perdón, con el ministro, no, con el decano. Estamos armando la Hemos comunicación. invitado al ministro, lo hemos invitado muchas veces, pero obviamente entenderás que no quiere venir para este programa. Ayer ha recorrido varios medios de comunicación, ¿ah? Sí, pero con nosotros no, porque yo le voy a preguntar si están colapsados o no, cosa que nadie le pregunta. Y la pregunta es, si no están colapsados, ¿para qué necesitan a las clínicas privadas? Sí. Bien, Rosa María, solamente antes de ir a la pausa para entrar con el doctor Miguel Palacios, ayer varias veces me han llamado desde Jaén. En Jaén, la señora Nancy Vargas Saavedra dio a luz el día lunes, dio a luz en una carpa, me dicen, imagínate tú. Uh-huh. Y la señora tiene COVID y la bebé está bastante mal. No me han dicho si tiene COVID o no, pero No. que está con saturación de 60 y están pidiendo ser trasladados a Cajamarca. Están esperando que acepte algún hospital de Cajamarca. Así es que un llamado al Ministerio, a Salud, a quien tenga que ver, pero... El señor Mesías Guevara, que para esto es bien eficaz, ¿eh? Es un gobernador bien eficaz. Entonces, a ver si nos escucha el gobernador de Cajamarca, el señor Mesías Guevara, porque los gobiernos regionales en esto también tienen una responsabilidad. Entonces, la DIRESA, la Dirección Regional de Salud, que es regional, tiene que hacerse cargo de la señora. O sea, no la pueden dejar en Jaén si está tan grave y necesita un auxilio médico que no le pueden dar en Jaén. Entonces, o mejora Jaén hoy, o trasladas a la señora hoy, pero no puedes hacer, ¿no es cierto?, dejar a una persona tirada. Ojalá, bien, como te digo, el presidente regional, el señor Mesías Guevara, vamos a llamarlo, y yo sé que ellos en Cajamarca tienen las cosas muy ordenadas, muy ordenadas. Si fuera a otro sitio te diría, bueno, pedir a la Iglesia Católica, a otras instituciones, pero en el caso de Cajamarca las cosas están bien, en el sentido de una buena organización, ¿no?, que es lo que hay que tener. Y buena logística. El problema es cómo la trasladas. Ese es el problema. Eso. ¿Cómo la trasladas? Bien. Pero en fin, una solución. En el Hospital General de Jaén, la señora se llama Nancy Vargas Saavedra. Si le pueden dar la mano, sería ideal. Así como esta llamada, recibimos muchas llamadas, Rosa María. Claro, felizmente hay pocas parturientas, entonces no es muy complicado ubicarla, ¿no? Pero es una mujer que acaba de dar a luz y que está con una bebita. Entonces tiene que ser fácil de identificar y de movilizar. Como te digo, una solución le tienen que dar. No la pueden dejar ahí. Bien. Vamos a ir con el doctor Miguel Palacios, ¿sí? Vamos a la pausa y vamos a retornar, Rosa María. Sí. Gracias. Vamos a la pausa y volvemos. Vamos a pensar más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. En Lima nos escuchan por Radio Santa Rosa, en Chimbote Radio Santo Domingo, en Arequipa Radio San Martín, en Cusco Radio Veritas, en Ucayali Radio Cepagua, en la Convención Radio Quillabamba, en Puerto Maldonado Radio Madre de Dios. Todas son emisoras dominicas con el carisma dominico en el Perú. También se une otra red de radios amigas como en Huánuco, Radio Huánuco, en Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, en Puno, Radio Pública y Radio La Decana, 2 emisoras, en Ancash, Radio Moro, en Huancayo, Radio Cumbre, en Satipo, Radio Milenio, en Abancay, Radio Estación Solar, en el Vicariato Apostólico de Yurimagua, Radio Oriente, en Cajamarca, Radio Los Ángeles. A Emetagua nos ponen podcast en todo el Perú y el mundo. Además también tenemos los aplicativos móviles y también tenemos la página web de Radio Santa Rosa, www.radiosantarosa.com.pe. Bien, Rosa María, vamos a continuar con el programa. En breve estaremos con el doctor Miguel Palacios. Así es, lo que sucede es que el doctor Miguel Palacios lo habían comprometido en RPP, por lo que estamos viendo en las pantallas, pero hemos escuchado que le han dicho ya la última pregunta y su secretario nos dice que viene con ellos y viene con nosotros. El problema es que está de perejil de todo caldo, el doctor Miguel Palacios, ¿no? El novio
se demoró un poquito en la entrevista, ¿no? Y se ha Es lo que retrasado unos pasa, se han minutos. atrasado, pues los compañeros de RPP se han demorado un poquito y todavía no terminan su entrevista, así que nosotros nos vamos a quedar aquí comentando otras cosas. Estaba pensando si les leo los pliegos interpelatorios, pero es un poco aburrido, ¿eh? La verdad que no los quiero matar del aburrimiento, pero están ya publicados. Anoche no se sabía si se tenían las firmas o no, pero lo que me indican es que en la madrugada se han conseguido todas las firmas. O sea, virtuales, ¿no? Ciertamente, pero se han conseguido las firmas correspondientes para interpelar a 4 ministros. Que obviamente no se les interpela, creo, juntos el mismo día, no va a ser un combo, ¿no? Porque si ya te pones a interpelar a 4 ministros, en realidad estás interpelando al gabinete. Pero no tienen ningún interés en censurar a Ceballos, ¿ah? ¿Para qué? No. Se van a entretener tumbando ministros uno por uno. Y el ministro Ceballos podría ir al Congreso y hacer cuestión de confianza la permanencia de la ministra de Economía, por ejemplo. Y le dicen no. Y lo censuran. Y se va todo el gabinete. Se recompone el gabinete. Pero no se puede salir al Congreso. Antes tú lo hacías 2 veces, que fue el error del fujimorismo, un error político garrafal, ¿no es cierto? Y le cerraron el Congreso porque ellos creían que el presidente no lo iba a hacer. Y el presidente Vizcarra había acumulado respaldo popular suficiente, muy importante, en este caso para un hombre sin partido y sin bancada, para poder hacerlo. Y ha sido una de sus decisiones más aplaudidas y más populares porque el Congreso, dominado por el fujimorismo, se lo ganó a pulso. Lo único que hizo fue fastidiar durante casi 3 años. Fastidiar y más de 3 años en realidad. Fastidiar y fastidiar. Entonces, el público estaba harto. Era fastidiar sin demagogia económica, porque eso sí, eran muy leales al empresariado. Entonces, esa clase de fastidio no gusta, porque finalmente ni siquiera ofreces algo para el pueblo. Entonces, sí, claro, la disolución del Congreso ha sido muy popular y constitucional, porque usó las herramientas que daba la Constitución, como lo hemos explicado muchas veces. Y el Tribunal Constitucional finalmente falló que era constitucional, capítulo cerrado. Pero hoy, si vas a sacar la Constitución, tienes que usarla de la manera en que la Constitución establece que sea usada. Si vas a expropiar, tienes que expropiar en los términos señalados en la Constitución. No puedes decir que en 48 horas te expropias. Ahora sí, ¿no? Con la ley de Urresti, si la promulga el presidente, listo, puede confiscar temporalmente lo que le dé la gana. O sea, quedamos en las manos de la arbitrariedad del poder, como nunca han quedado los ciudadanos peruanos, creo que desde el siglo, bueno, a finales del siglo XX en algunas oportunidades, pero miren, ni en estado de emergencia, en la lucha contra Sendero Luminoso, se le ocurría al ejército entrar a un pueblo y confiscarlo todo. Pero ni contra Sendero, que fue una cosa gigantesca para el Perú, han habido confiscaciones de propiedad. ¡Qué vergüenza, de verdad! O sea, a mí me parece una cosa tan vergonzosa, y además que se involucre a las Fuerzas Armadas en esto, en un latrocinio, es una cosa espantosa. Por ley, es una cosa espantosa. Se está involucrando a las Fuerzas Armadas y a las Fuerzas Policiales, y al INDECI, para que sean los brazos ejecutores de la confiscación de los bienes de las personas. Incluye la confiscación de las partidas presupuestales de una municipalidad, por ejemplo, o de una gobernación. Y una región entera. Pueden confiscar lo que quieran, fondos públicos los podemos confiscar. También. Es un suprapoder que lo confisca todo. Eso es lo que acaban de aprobar ayer en el Congreso. Hasta tu cuenta bancaria, ver todo lo que has juntado ahí, tu AFP que te han dado, todo te lo pueden confiscar. Completo. Se acabó la vaina. Es absolutamente inconstitucional, o sea, por donde lo miren, ¿ya? O sea, no se asusten porque eso en una democracia es inadmisible. No hay un estado de necesidad. El estado de necesidad es otra cosa. Es, por ejemplo, a ver, supongan ustedes, la policía está persiguiendo a un delincuente, ¿no? Y usted está en su carro, el policía le dice, deme su carro. Entonces tú te bajas y el policía se va en tu carro a perseguir al delincuente. Eso es estado de necesidad. Por eso dura la persecución. Y si te destrozan tu carro, te lo tienen que pagar.
te lo tienen que devolver en el mismo estado o pagártelo. ¿Te das cuenta? Entonces, eso es estado de necesidad. Esto no, esto es inmovilización nacional. Perfecto, ya. Confíscase. Y Chávez, ¿eh? ¿Se acuerdan de esas imágenes de Chávez gritando en la Plaza Bolívar en Caracas? Exprópiese. Señalaba los edificios y iba diciendo cuál quería expropiar. Eso es de un tirano. Eso es propio de un tirano, pero no es propio de una democracia. Pero claro, cuando las normas fundamentales de un país no sirven para nada, no se cumplen, pues tienes esto. Y claro, como te digo, llegó Urresti a patear con un zapato más grande. Pues. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Eso es lo que quiero ver. Porque el tema ya no es la cuarentena, ya no son los miles de muertos que tenemos, el colapso de la sanidad pública, ese no es el tema. De eso no quieren hablar. Ah, ¿quieren hablar de política? Ah, bueno, acá tienen al Congreso, que está muy interesado en hablar de política. Por supuesto, ayer aprueban la norma de paridad y alternancia, pero no eliminan el voto preferencial, se tuvo que retirar el Partido Morado, se armó un escándalo, la reforma electoral no va a ninguna parte. Bueno, ya tengo en pantalla al doctor Miguel Palacios, que está hablándonos desde el Colegio Médico en este momento. Sí, exacto. Buenos días, Rosa María. Doctor, muy buenos días, gracias por atendernos. Bueno, se le ve muy bien, se le ve muy sano. Gracias. Bueno, cuéntenos cómo están primero sus médicos que están hospitalizados todavía. Ustedes todavía tienen un buen grupo de médicos en hospitalización. ¿Cómo están? Sobre todo los que trajeron de Iquitos, ¿cómo van? Sí, exacto. Nosotros tenemos, en el caso de los médicos, 3 grupos. El primer grupo son los infectados, que son en el acumulado 1.850 médicos, de los cuales la mitad se encuentra en casa o en hospitales categorizados como leves. Otro grupo son 46 médicos como graves, catalogados como graves, que están en camas UCI, están internados en camas UCI. De los 46 médicos que están en UCI, hay 12 que están extremadamente graves. Y tenemos el tercer grupo de 65 médicos fallecidos, que ya nosotros estamos completamente consternados. Hemos superado el número de fallecidos de España y estamos ya alcanzando el número de fallecidos que hubo en Ecuador. De tal manera que son cifras que nosotros ya hemos analizado las causas y ya hemos propuesto algunas alternativas para poder impedir esto. Doctor, ¿qué pasó? ¿Cuál es el análisis que ustedes han hecho? ¿Se descuidaron un poco? ¿Mala protección? ¿Por atender a los enfermos? Tal vez... Sí, hay varias causas. A ver, por ejemplo, en el Perú, las salas COVID o salas de emergencia o salas UCI deberían tener todas un sistema de recambio de aire que se llama presión negativa, mediante el cual el aire en una hora de 12 a 14 veces es cambiado, removido, para que los profesionales que están en su interior no estén respirando constantemente esa carga bacteriana, viral o que fuere. En este caso es viral netamente y es una enfermedad que se transmite de persona a persona a través de la respiración. Eso no hay en todas las camas donde están internados los COVID, por lo tanto los médicos a nivel nacional están respirando eso. No todas tienen este recambio, deberían tenerlo, pero en fin, esa es una causa. Otra causa es el hecho que los médicos comenzamos este enfrentamiento contra el virus sin tener los equipos de protección personal en la manera adecuada, completa y adecuadamente distribuidos para todos los médicos de cada hospital, porque te recuerdo, el 8 de abril falleció el primer médico en el Perú, un médico que trabajaba en un centro de salud de San Juan del Lurigancho en el primer nivel de atención. No es que la enfermedad iba a comenzar por el tercer nivel, como lo dijimos, podía comenzar por cualquier lado. Y justamente se llevó la vida de un médico muy valioso el 8 de abril porque no estaba debidamente protegido en el primer nivel. Entonces, allá hay otra falla, equipo de protección personal. Y la tercera es la carga laboral, que es un médico UCI normalmente atiende 6 camas, un médico intensivista 6 camas UCI, pero ahora por la afluencia está atendiendo 10, 12, 15 camas, entonces está mucho tiempo respirando ese aire que está viciado ahí, enrarecido. Ahora, doctor, hay varias cosas en las estadísticas que nos llaman la atención.
las enfermeras que están permanentemente al lado de los pacientes, más que los médicos, han muerto muchísimas menos enfermeras, siendo un grupo laboral más grande. ¿Por qué? ¿A qué atribuyen ustedes eso? ¿Mejor cuidado de su salud? ¿A qué atribuyen eso? Sí, también pudiera ser que entre ese factor, como bien lo dice Rosa María. Existen normas en cada hospital desde antes del COVID. Cada hospital tiene su respectivo programa o control de infecciones. Ese control de infecciones a veces se aplica de manera irregular en época rutinaria, y en época de una vorágine como representó este COVID, tal vez no fue aplicado en la manera correcta que debe aplicarse el control de infecciones. Otro detalle es que el que examina es el médico, el que se acerca a examinar, a escultar, a abrirle la boca, etcétera, es el médico. La enfermera está también en el mismo espacio, pero como no sé si recuerda la imagen de un hospital, siempre la enfermera está un poco retirada, y entonces eso le da cierta también protección. Aún así, los dos grupos humanos estamos muy expuestos a esta enfermedad. Claro, de otro lado, doctor, las clínicas privadas han expuesto una estadística muy preocupante. Se le ha dado poca atención, pero yo creo que es muy importante. En las clínicas privadas muere muchísimo menos gente que en los hospitales públicos. Es decir, la letalidad es mucho menor. Eso quiere decir que sacan adelante a los pacientes. ¿Por qué? ¿Qué está pasando ahí? Sí, exacto. Te falta agregar que muchas veces el mismo médico del público está atendiendo en la clínica. Claro, no es el médico, sí, no es el médico. Entonces, eso es lo que nosotros hemos señalado también, que los médicos están no solamente desprotegidos, sino el problema también es que se carece de los insumos necesarios para poder atender a los pacientes. El colegio médico está, lo que nunca se ha visto en la historia, usando gran cantidad de dinero para comprar medicamentos que se usan en las unidades de cuidados intensivos, como el bromuro de rocuronio, que es un relajante muscular para poder relajar y poder intubar al paciente, y no se usa una ampolla nada más, hay que usarlo cada 6, cada 8, cada 12 horas para mantener relajada la musculatura, y de esa manera el tubo endotraqueal, porque el organismo va a querer expulsarlo. Por ejemplo, el tocilizumab también es un medicamento que se usa en pacientes muy graves y que no hay en los hospitales públicos, no existe, de tal manera que nosotros comentamos hace un momento, el CIS, que es el financiador del sector público, este año 2020 comenzó con un presupuesto menor que el del año 2019, 1.893 millones en comparación a los 2.200 del 19. Entonces, un financiador que no tiene una buena capacidad de financiar hace que, y nosotros nos cansamos de reclamar, ¿por qué no compran el bromuro de rocuronio? ¿Por qué no compran el tocilizumab? ¿Por qué no se prevé? ¿Por qué no se previó el oxígeno? A pesar que lo venimos diciendo desde la crisis de Iquitos. Doctor, el oxígeno se capta del aire. Todos los hospitales grandes tienen planta. No es que no tengan, o sea, lo único que tienen que hacer es reparar la planta. ¿Por qué no reparan las plantas de los hospitales? Y las plantas hasta policlínicos tienen planta de oxígeno. No tienes que comprarle a ningún tercero. El problema no es que hayan dos empresas. Eso es para los privados. Todos los hospitales y todas las clínicas privadas tienen planta. ¿Por qué no se reparan las plantas? Exacto, ahí has tocado un tema que es también punto vital dentro de la crisis de salud. No existe financiamiento o una partida específica para mantenimiento, de tal manera que si se malogró la planta, se malogró. Si se malogró el ecógrafo, se malogró. Cualquier equipo biomédico que se malogre es una odisea repararlo, porque no existe una adecuada, digamos, un adecuado presupuesto para reparar y tener en mantenimiento los equipos. Si existe, será muy pobre. Acuérdate que hemos comenzado el año también, ¿no? El presupuesto general de la salud también ha disminuido en general. El 2019 era 10.9 con respecto al PBI, con respecto al presupuesto general de la República, y este año es 10.5. De tal manera que sin finanzas, sin economía, no se puede reparar. Además, nosotros hemos dicho, Rosa María, disculpa, que también en los hospitales se puede usar, porque ya existe está empotrado todo el sistema de circulación de oxígeno. Hemos dicho que se use el oxígeno líquido, que es 5 veces más barato que el oxígeno en aire, y cada hospital tiene su reserva, se ha podido usar, ha faltado previsión. Claro, y organización, más que previsión, organización, logística. Ahora, en este contexto, donde la salud pública tiene el 95% del país,
y no cubre sus necesidades y muere mucho más gente en un hospital público que en uno privado, claro, en su desesperación la gente quiere ir al privado, aunque no tenga cómo pagarlo. Y la solución del gobierno no es mejorar la salud pública, es meterle más plata al sistema privado. ¿Eso tiene alguna lógica? Sí, nosotros dijimos de hace bastantes años, exacto tu comentario, que la manera del comportamiento de los diferentes gobiernos, decíamos que se le viene dando un golpe de Estado a la salud pública, se viene desfinanciando a la salud pública. Hay numerosos comunicados del colegio a través del tiempo, en estos últimos 15 años, que se tocaba ese tema. O sea, se deterioraba la salud pública en beneficio del sector privado. Es lo que históricamente siempre ha señalado el colegio y tal vez no éramos escuchados ni la población entendía, excepto pues los líderes de opinión como tú. Sin embargo, ahora ya toda la población se da cuenta que el sistema público de salud es pésimo y que es consecuencia de toda una política de abandono a lo largo de los años. Esperemos que de aquí para adelante se impulse la gran reforma de la salud, en la cual también ya estamos preparando nuestro proyecto. Ahora, hay un tema político, señor Palacios, que es raro. El gobierno no quiere reconocer que están colapsados. No hay forma que reconozcan que están colapsados. ¿Por qué? Porque si lo reconocen, pueden saltar sobre el sistema privado. Pero no quieren reconocerlo. ¿Es un tema político, un tema de no admitir un fracaso? ¿Qué cree que hay ahí? Bueno, nosotros en enero la pregunta reiterativa de toda la prensa era, oiga, decano, ¿el sistema de salud está preparado para soportar la pandemia? Ya que era una perogrullada estar contestando a cada rato lo mismo, porque no estaba preparado, obviamente. Es un sistema de salud que tiene enormes brechas. Y el 23 de enero, el mismo Ministerio de Salud emite un pronunciamiento técnico en la cual reconoce que el 78% de los establecimientos de salud su capacidad instalada era inadecuada para brindar un servicio de calidad, y el 51% de los hospitales igualmente, y señala que el 95.1% del Instituto Nacional de Salud tenía una capacidad instalada inadecuada. O sea, era un reconocimiento tácito a toda una historia de colapso y de abandono que ha habido. En esas circunstancias, la realidad es la respuesta a esa pregunta. Estamos colapsados. Ahora, dice el ministro es que, claro, eso era cuando él llegó, pero ahora ya todo cambió. Ahora tienen 10.000 camas, ahora tienen 1.500 camas UCI, ya todo cambió, ya todo está bien. ¿Está bien o no está bien? No, nosotros hemos dicho que el esfuerzo que realiza es bueno, en el sentido que se ha ampliado más camas, pero la ampliación de camas no está ocurriendo dentro de una estructura hospitalaria. O sea, se están habilitando carpas y ahí se están poniendo camas, se están habilitando pasadizos, espacios que no pertenecen dentro de una estructura netamente hospitalaria, entonces se está ampliando para poder atender ahí los pacientes. En un caso de emergencia, eso está bien, hay que reconocer que ahí llegan, se hospitalizan y como tú ves las quejas, están en la carpa, las camas, pero igual no hay oxígeno ahí, no hay atención, no hay recursos humanos para que lo vayan a asistir, etcétera. Pero lo que nosotros queremos es un cambio de la estructura de la salud que permita que una cama significa pues una cama hospitalaria con todas las condiciones, que eso es lo que no tenemos. Nuestro promedio en el Perú es 1.5 camas por 1.000 habitantes. El promedio en América Latina es 3.3 camas por 1.000 habitantes. O sea, estamos lejos del promedio de América Latina. Claro. Ahora, en el caso de las torres de los panamericanos, Salud está administrando las torres, dice que les está yendo bien, que es una buena idea. ¿Cómo evalúan ustedes lo que está? Ahora, son pacientes leves a moderados. Sí. ¿Eso sirve? En otros países habilitan espacios para hacer también lo mismo. ¿Sirve? ¿Es útil? En un momento de la pandemia, a lo largo de estos 100 días, de estos primeros 100 días, nosotros sí dijimos que debíamos que medicalizar espacios. La vía era una alternativa, estaba bien. La medicalización pudo ocurrir en hoteles también o en otros espacios. Nosotros ofrecimos nuestro centro de convenciones, que tiene 10 pisos. Esa era una alternativa que debía darse. Y bueno, ya ha cumplido su rol. Muchos médicos han estado ahí y el balance ahí en el caso de la vía es positivo. Sí, es positivo. Entonces, es algo que podría replicarse en otros lugares y que debería replicarse. Debería replicarse porque tenemos en el país una suma de epidemias ahorita. Acá en Lima los casos descienden, en Arequipa sube, en Trujillo baja, en Chiclayo sube, en Piura sube, perdón, de tal manera que la suma de varias epidemias es la fotografía del momento ahorita. En general,
estamos descendiendo. Y entonces, esas experiencias que hemos vivido, nefastas del oxígeno, la medicalizar espacios, eso ya debe comenzar a aplicarse en las zonas donde está en ascenso la epidemia, como es el caso de Arequipa. Así es, doctor, el problema es que hay algo que ha faltado, que es cuarentenas diferenciadas. Sí. El Ministerio de Salud se ha negado a las cuarentenas diferenciadas, creo que recién las vamos a tener ahora. En todas partes del mundo hemos visto que se cierran algunas zonas, se abren otras. ¿Por qué no hemos podido convencer a las autoridades de hacer esto de manera diferenciada? Eso hubiera podido llevar mucho más recursos a Iquitos, donde ha muerto la mayor cantidad de médicos. ¿Por qué no se hizo caso en eso? Exacto, ya que tocas ese tema, nosotros han fallecido 20 médicos en Iquitos, es nuestra triste realidad. El 8 de mayo nosotros planteamos por primera vez al Perú con nuestro comunicado número 35 la cuarentena inteligente, es decir, una cuarentena diferenciada, una cuarentena rígida en los lugares donde es alta la prevalencia y una cuarentena flexible en los lugares de baja prevalencia. Desde el 8 de mayo dijimos, hay 19 distritos en Lima que tenían una baja prevalencia y podían haberse articulado y reintegrado a la actividad social, económica en esos lugares y mantener la cuarentena rígida. Ahora, la cuarentena rígida significa enrejado y pareciera que más bien nuestras voces nos escucharon por Argentina, donde Argentina sí enrejaba, nadie entra, nadie sale. Lo hizo Brasil, lo hizo Argentina, lo hizo México y ahora están mejor que nosotros. Nosotros nos quedamos con ese sentimiento de culpa de no haber podido convencer al gobierno, porque desde el 8 de mayo nosotros hemos planteado la cuarentena inteligente, la cuarentena flexible, ahora ya lo están manifestando que después del 30 de junio la conducta es la focalización de casos, lo cual es correcto, pero mira cuánto tiempo se ha perdido, otra tal vez sería la historia. Así es. Otro problema es el tema de la atención primaria. Ha sido un pedido de ustedes, lo hemos conversado varias veces. Y el ministro dice que tiene 1000 equipos que salen a buscar enfermos, pero la verdad es que no los vemos por ninguna parte, doctor. No sé si ustedes los ven, pero que tienen 1000 equipos, porque son atención primaria, o sea, ir a las casas, pero también hacer el testeo y el cierre. Entonces, ni atención primaria, ni medicamentos y atención médica para las personas en sus casas, que se está haciendo en todas partes, menos en el Perú. ¿Por qué no se puede hacer? Sí, exacto, es muy importante subrayar ese tema, porque esa es la agenda después del 30, eso es lo que va a ocurrir. Hay equipos de respuesta rápida que dicen que van a ser 5.000, vamos a ver si se cumple, pero nosotros hemos hecho la observación que estos equipos de respuesta rápida están fuera del sistema del primer nivel de atención, no está articulado con el primer nivel de atención, y esa ha sido nuestra propuesta. Primero, que destine recursos para potenciar el primer nivel. ¿Qué significa? Ponerle un equipito de rayos X, dotarle de insumos para los laboratorios, un ecógrafo, para que los pacientes recuperen la confianza con el primer nivel, porque ahora nadie quiere ir porque no hay nada, entonces se van de frente al hospital. De tal manera que estos equipos de respuesta rápida tienen primero que articularse con el primer nivel, previa potenciación, y segundo, debe ir de la mano con agentes municipales y con agentes sociales. Son 18.000 comités de comedores populares, 13.000 comités de vaso de leche, tiene que ir articulado con la realidad social. Esa es nuestra propuesta, porque de lo contrario lo vemos a estos equipos, como dices tú, nadie los ve casi, pero si lo ven aislados, fuera del sistema de salud primario que hay. Ahora, en el tema de camas, le debe pasar a usted, se lo pregunté otra vez, yo estoy seguro que lo llaman colegas, personas de todo el Perú, señor doctor, consíganos una cama. ¿Hay camas o no hay camas? En Lima, por ejemplo. Bueno, ahí hay el llamado de Rosa María en las camas comunes, o sea, de hospitalización para casos leves, moderados, no hay problema, hay camas, lo mandas a la vía y lo ubican. Cama UCI, nosotros recibimos 500 llamadas por día, ya no sabemos qué responder, todos los directivos, mi pobre teléfono colapsa, a veces no puedo ni responder, no hay camas, esa es la realidad. Si bien es cierto, es bien dinámico y puede ver que se desocupa, la ocupan, se desocupa, la ocupa, pero en general no hay camas. Y paralelo a esa falta de camas UCI, también hay que subrayar que faltan medicamentos. A nosotros nos llenan la llamada bromuro de rocuronio, como ya habíamos hablado, el tocilizumab. Así que no entendemos cómo, habiendo destinado tanto dinero, no se puede alguien del Ministerio de Salud encargar a alguien que por favor
compre ampollas, compre estos medicamentos, que no basta con entrar a la UCI, porque si entras sin estos medicamentos, no lo pueden intubar, ya está en la UCI, porque el bromuro de rocuronio se necesita para intubarlo. De tal manera que ahí subrayo tu pedido, tu llamado de atención, en el sentido de que, ahorita mira, por ejemplo, han recibido 250 ventiladores mecánicos de USA, Estados Unidos, 400 van a recibir de China, tiene 650 ventiladores, y además el 30 de junio se reciben 2.500 médicos especialistas, que nosotros ya les damos luz verde, lo hemos habilitado. A partir de estos días, mañana ya está libre, tiene 2.500 médicos especialistas, 650 camas UCI, por favor, y el problema de gestión. Instalen las camas, pongan las camas y pónganlas al servicio de la población, porque sí falta. Pero y si tienes todo ya no hay por qué decir, no, es gestión. Alguien que se dedique a hacer, implementar estas camas. Te digo, el MEC le ha dado al ministerio 200 millones de soles solo para medicamentos. Han gastado el 16%. No avanzan en el gasto. Y usted dice, hay desesperación y no avanzan. No se entiende por qué. Es grande. Ahora, el problema es que ahora nos hemos pasado en un psicosocial, discúlpeme, 5 días hablando de clínicas privadas, donde va el 5% de la población, y el Estado va a gastar tarifa plana por un día o 21 días, 55.000 soles por paciente. Ya quisieran en el MINSA tener ese presupuesto. ¿Por qué están derivando recursos de esa magnitud? A mí me dicen que no tengo empatía, que no estoy solidaria. Al contrario, tienes que poner la plata donde está la gente más pobre. Pero bueno, ¿qué está pasando? ¿Cómo lee usted el problema en las clínicas privadas? No, primero el tema de la ejecución presupuestal, como bien lo has tocado, es muy pobre. Ya también lo hemos dicho nosotros públicamente, que bueno, se inventó la figura que alguien dijo que no, que el presupuesto está comprometido. El 50% está lo que cuenta es si está ejecutado. Cuando a ti te dan un presupuesto, todo el presupuesto está comprometido, obviamente, pero lo que cuenta es la ejecución del mismo. Y eso es muy pobre. Y es lastimoso que teniendo esa cantidad de dinero no se compre medicamentos que se necesitan. No, ahí es un tema de gestión, claro. El otro tema de la clínica, nosotros tenemos un autoseguro que se llama el Servicio Médico Familiar, CEMEFA, y bueno, no sé, todavía no sale todo el documento del convenio entre la IAFA-CIS y las clínicas, estamos esperándolo, pero se habló de una tarifa plana, que eso es ventajoso y desventajoso, depende cómo se tome. Para nosotros como CEMEFA, como Servicio Médico Familiar, no usamos la tarifa plana. Nosotros usamos otra estrategia que significa tener un conjunto de médicos que son auditores y auditan en las clínicas día por día el tratamiento, los procedimientos y los medicamentos de estos hospitalizados en la clínica. Tenemos 6 médicos financiados por el CEMEFA, el Colegio Médico, en clínicas que están hospitalizados. Uno ha fallecido lamentablemente, 2 han sido de alta y quedan 4 médicos ahí. Y lo manejamos así con auditoría interna. Ahora, a nosotros no nos conviene como colegio, como CEMEFA, esta tarifa plana, porque no sabe si va a entrar un día o 2 días, entonces a nosotros nos haría quebrar como seguro. Pero si el gobierno puede decirlo a esto... Sáqueme de una duda, ¿no? Había una discusión, porque yo decía que las clínicas privadas tienen más costos. Claro, porque si compran el bromuro, evidentemente tiene más costos que la pública, ¿no es cierto? Tiene más costos porque gastan más justamente en protección, en recirculación del aire acondicionado, en todas estas cosas que no pasan en el sector público. Pero también porque los médicos en el sector privado ganan más, ya sea por honorarios profesionales o por planilla, pero ganan más. Bueno, me dijeron que los médicos, era mentira, que los médicos en el sector público están mucho mejor pagados que en el sector privado, pero mucho mejor pagados. ¿Es así? ¿Están muy bien pagados en el sector público? Bueno, el sector privado está en la lógica del mercado. Claro. Entonces, ahora, muy bien, tú quieres trabajar, mira, te doy tanto, si quieres, si no te vas. Entonces, en ese contexto, allá hay una asociación de médicos que trabajan en el sector privado que está descontento, efectivamente. Ya se han organizado. Ya estamos nosotros, a través de esta asociación, pugnando por conseguir lo que llamamos nuestro tarifario médico. Nuestro tarifario médico que es obsoleto y donde el médico que trabaja en el sector privado, en general, hay muchísimos casos que le pagan mucho menos efectivamente que en el sector público. Las tarifas que reciben los médicos son muy pobres, no se han actualizado a través de muchos años
y se llama el tarifario médico, y existe un comité, una asociación de médicos que trabaja en el sector privado que está ahorita luchando, bueno, antes de la pandemia, luchando por mejorar sus ingresos, el ingreso de los médicos en el sector privado. Eso es verdad. Lo retomaremos después que termine la pandemia. Pero en el sector público entonces ganan muy bien. Sí, en el sector público no es que gane muy bien, porque ahí también tenemos el problema de nuestra lucha por una escala remunerativa justa, adecuada. Tal vez ganen un poco más que el sector privado en algunos procedimientos, pero en general también en el sector público, como consecuencia de una política de abandono en la parte remunerativa y de personal, los médicos del sector público también están mal pagados y estamos también, tú sabes, la huelga que han habido para eso. Los médicos del sector privado también trabajan en el sector público, trabajan en los dos lados. Sí, porque existe falta de médicos especialistas. El Estado apenas designa 2.200 plazas para que los médicos generales, después de 3 años, se conviertan en especialistas, cuando el requerimiento es 7.500 plazas. Entonces, hay poca plaza y mucho médico general y pocas plazas que oferte el Estado en general para poder tener médicos especialistas, a la inversa de lo que ocurre en otros países, en donde hay más médicos especialistas y médico general. Por eso que ocurre este sistema que los médicos trabajan en 2 lugares. Los médicos del MINSA trabajan también en salud, pero son perseguidos por la doble percepción, debido a que lamentablemente es así. Entonces también estamos pidiendo que eso se anule, porque si hay 11.400 médicos de déficit, brechas, no hay 11.400 médicos especialistas, faltan en el Perú. De tal manera que entonces necesitamos que se aperture más ofertas de plazas por parte del Estado en lo que se llama el médico residente. Claro. Ahora, muy interesante la conversación, doctor. Yo solo voy a terminar diciéndole que la cifra oficial de fallecidos de 8.700 es una tragedia, pero la tragedia más grande es que ese es un subregistro. Todos los médicos con los que yo hablo me dicen hay muchísimos más contagiados, muchísimos más fallecidos. La cifra del SINADEF hasta ayer ya nos colocaba en 30.000. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer para parar esto? Nosotros ya habíamos detectado este problema antes de la pandemia. No coinciden las cifras de la RENIEC con el Sistema Nacional de Defunciones. No coincide. Incluso nosotros detectamos que había una gran diferencia y estábamos preocupados por qué. Y por eso que inventamos la digitalización como colegio médico de los certificados de defunción, para que los médicos incluso tengan una adecuada preparación para poder elaborar el certificado de defunción, porque es complejo, tiene causa principal, causa básica, causa concomitante, etcétera, de tal manera que hay que tener ahí una preparación. Pero ya hay un subregistro natural, debido a una mala digitalización de este sistema informático para registrar los fallecidos. Por un lado, en épocas de pandemia, la teoría dice que puede haber también un subregistro, depende de cada país, que va de 20 a 50%. Pero encima de ello, si tú dices que yo registro un fallecido como COVID, si tiene una prueba de laboratorio, entonces ya dejo fuera un montón. De tal manera que es verdad, hay un subregistro y es verdad también que los muertos son más. Ahora, finalmente, doctor, hay mucha gente que está muriendo porque no puede atender su salud por el tema COVID. O sea, personas que se les ha, de cierta forma, negado el acceso a la salud, que le dicen ni te acerques a un hospital, ni vayas a tu consulta, porque todo el mundo se está contagiando. Y esa gente está muriendo también. Aumenta el número de muertes por otras razones. Frente a eso, yo sé que a los doctores no les gusta tanto la telemedicina porque les gusta tocar y hay un tema ético por medio. ¿Ustedes están promoviendo la telemedicina? ¿Están promoviendo alternativas? Sí, nosotros hemos inventado en nuestro colegio, también lo estamos haciendo. Primero hemos comenzado con la teleasesoría, para poder asesorar determinados casos de lejos, que también es muy importante. Y en segundo lugar, en la telemedicina hay algunos casos que necesariamente se requiere la participación presencial para poder evaluar, tocar, examinar, oler, etcétera, que son elementos vitales dentro de la semiología médica, en virtud de lo cual tiene sus limitaciones la telemedicina, pero sí también es importante. Más aún, el colegio lo estamos promoviendo. Nosotros hemos tenido, como no funciona el Instituto de Rehabilitación y existe muchísimo paciente post-COVID que necesita rehabilitarse, nosotros hemos creado nuestro centro de reacondicionamiento físico y mental. Y ahí estamos atendiendo a los médicos que han vencido el COVID porque quedan con problemas de deglución por tener el tubo endotraqueal, quedan con problemas respiratorios, hay problemas de atelectasia, bronquiectasia,
problemas musculares, pierden de 10 a 20 kilos después que han estado hospitalizados. Entonces hay un sinnúmero de tratamientos que requieren para poder mejorar la calidad de vida de nuestros médicos. Muy bien, doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros. Se ofreció usted de mediador, pero lo abrieron. Sí, nosotros como colegio no sabíamos que ya Max Hernández, que también es médico, al final un médico fue el mediador. Ahí estamos como siempre poniendo al colegio médico, que tú lo conoces de 2016, que yo era decano, llegaste acá con nosotros cuando vino Pedro Pablo Kuczynski, claro. Así que sí, eres bien querida por los médicos, Rosa María. No, sí, yo médicos corazón porque les debo mucho. Todos los debemos mucho a los médicos, pero gracias a los médicos, y usted además es ginecólogo, ¿no, doctor? Exacto, ginecólogo. Imagínese usted. Yo tengo 2 hijos. Rosa María, aprovecho para mandar un saludo, mi calidad de decano y mi calidad de ginecólogo obstetra, a todos los ginecólogos obstetras que el día 30 de este mes están celebrando un aniversario más institucional, 73 años de vida institucional. 6 de nuestros ginecólogos han perdido la vida atendiendo a las mujeres, a las gestantes. Los ginecólogos no se han corrido, ahí han estado atendiendo partos, cesáreas, y 6 de ellos lamentablemente han perdido la vida. Así que les mando un saludo a través de tu programa, que está completamente sintonizado a nivel nacional. Muy bien, muchas gracias, doctor. Gracias por haber estado con nosotros. Rosa María, gracias. Gracias. A ver, nos tenemos que ir despidiendo también. Nos vamos despidiendo, Rosa María. Ya tenemos al padre Luis Enrique, que ya nos está esperando en la Basílica del Santísimo Rosario para la misa del día de hoy del Señor de la Justicia. Solamente decirle a nuestros oyentes que quieren colaborar con Radio Santa Rosa, tenemos una rifa en la programación. Vamos a poner los números de cuenta, porque ya nos tenemos que ir rapidito porque nos están esperando en Pero volvemos a hablar de la rifa de todas maneras, ¿sabes? Porque si estamos... Volvemos a hablar. Sí, vamos a hacer varias rifas, no la rifa grande como todos los años, porque va a ser imposible realizarla, pero sí, y vamos a poner un número de cuenta para que las personas nos puedan aportar ahí. Bien, Rosa María, cuídate mucho. Nos vemos. Nos vemos. Cuídense mucho ustedes. Nos vamos hasta la Basílica del Santísimo Rosario. Permiso. Buenas noches. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.